La semana anterior fue censurado por la Asamblea Nacional el exministro de Energía Fernando Santos Alvite, una muestra de cómo desde el legislativo se están tutelando los procesos que tienen que ver con la provisión de energía. Conversamos por vía telemática con Adrián Castro, él es asambleísta de la SUAY, para conocer su opinión sobre esta crisis que, como ha dicho el ministro encargado Roberto Luque, aún no pasa. Asambleísta, buenos días, gracias por concedernos este espacio aquí en nuestro segmento de opinión a fondo por la señal de Gamavisión. Muy buenos días. ¿Cuál es la perspectiva desde la Asamblea Nacional en torno a la crisis energética que, como bien lo ha dicho el ministro encargado Roberto Luque, por más de que tengamos ciertos días de lluvia que favorecen a que no existan los cortes de energía, esta no se ha terminado? Bienvenido. Muchas gracias. Primero agradecerles por la invitación y muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando de sus casas, sus oficinas. Sin duda que el tema del sector energético es algo que nos preocupa a tal punto que fui el interpelante o uno de los interpelantes de lo que hizo el señor exministro Santos Alvite, o más bien dicho, de lo que no hizo mientras estaba en sus funciones como ministro de este sector tan importante, el cual fue absolutamente descuidado, y él es uno de los grandes responsables debido a que el SENACE desde el año pasado le hace advertencias serias, le da recomendaciones claras y concretas sobre lo que debía haber hecho. Sin embargo, el señor ministro, sacando el cuerpo, tal y como lo hizo en la Asamblea Nacional, como suelen hacer aquellas personas que no están comprometidas con el servicio público, dio una muestra de que efectivamente no tenía vocación para hacer lo que debía haber sido ese sector. El ministro Luque, una vez que fue cesada la anterior ministra, haciendo hasta un acto de autocrítica por parte del gobierno nacional, que creo que es algo maduro y responsable, lo que ha hecho ha sido básicamente visitar los territorios, que está bien, y dar una rueda de prensa diaria. Eso es lo que el país esperaba precisamente de este sector, y la buena noticia es que, claro, con los caudales que empiezan a crecer en los ríos, a empezar a igualarse las cotas de las hidroeléctricas, al revisarse los problemas serios de las termoeléctricas, entre otros la Termogás Machala, que básicamente estuvo descuidada, funcionando apenas al 25%, son muestras de que las cosas van cambiando y van a ir mejorando. Declarar de emergencia en el sector es otro acierto más, debido a que todos los fondos de las partidas presupuestarias que estaban yéndose a otros sitios, hoy en día están apuntando precisamente a darle mucha más potencia y fortaleza a este sector. Así que yo confío, como no puede ser de otro modo, viendo las actuaciones que está haciendo este momento esa cartera de Estado, en que las cosas van a mejorar porque se han tomado medidas firmes. Incluso celebro y aplaudo el hecho de que se les haya pedido la renuncia a algunos de muchos funcionarios públicos, por supuesto, en su mayoría muy buenos, pero este pequeño y minúsculo grupo de incompetentes, ociosos, que no han estado haciendo absolutamente nada dentro de un sector que hoy en día nos ha tenido a velas, como lo dije en la Asamblea Nacional. Sin embargo, muchos se preguntan qué tanto sirve una sanción a un funcionario que ya no está en funciones, y lo que se tiene que hacer ahora es ver cómo se soluciona el problema energético en el país. Pero la Asamblea Nacional tiene que tomar decisiones en el ámbito político, y la responsabilidad política sin duda tiene que recaer sobre los mandos servidores. De lo contrario, ¿para qué la ley orgánica de la función legislativa prevé la posibilidad de que la Asamblea destituya y censure? Claro, en este caso, como el exministro estaba fuera, había que censurarle, pero si se tratara de un ministro en funciones hay que destituir, así dice la ley, y hay que proceder con la firmeza del caso. Y por supuesto, todo el expediente, y esto tiene que saber el país entero, fue enviado a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía. ¿Por qué razón? Porque la Contraloría hace el control de las responsabilidades administrativas y civiles, y por otro lado la Fiscalía hace el control de las responsabilidades penales. Así que esperamos que las cosas vayan sentando precedentes contra aquellos funcionarios que se han desviado de su camino y por supuesto han sacado el cuerpo y han pretendido sacar el cuerpo dentro de las responsabilidades que les asigna la Constitución y la ley. Asambleísta, buenos días. Le saluda Anaís Estrada. ¿Qué pasa entonces también con la exministra Andrea Robo? Se la ha llamado también para que sea fiscalizada en la Asamblea. ¿Qué pasa con ella? Claro, una de las bancadas legislativas ha propuesto el juicio político a la exministra, y si es que está el expediente tal y como nosotros hicimos hace algunas semanas atrás, recopilando información que deriven en responsabilidades administrativas, no nos va a temblar la mano en ningún momento de proceder de igual manera
con la exministra. Esto no significa de ninguna manera que la Asamblea Nacional tenga que hacerse la vista gorda cuando tengamos los precedentes, las pruebas y los indicios suficientes para que los ministros y exministros sean censurados y en algún caso hasta destituidos si es que la Asamblea Nacional obviamente determinare que no han estado cumpliendo sus funciones. ¿Cuál sería el argumento por la que se la llama a la ex ministra Andrea Roba? ¿Es partiendo de esta denuncia que realizó el propio Ejecutivo? El Ejecutivo tomó una decisión seria, me parece, y para dejar un expediente en la Fiscalía debe tener todos los elementos, además, para demostrar que las acciones y omisiones de la exministra derivaron en el no cumplimiento de los objetivos del sector estratégico más importante, sino uno de los más importantes del país como el que tenemos hoy en día. ¿Y cómo habría operado entonces ese ocultamiento de información por parte de la exministra? Pero quién sabe, yo estaba revisando el portal de contratación pública de las empresas y veo que ahí siguen las consultoras mimadas, las suertudas, ¿no? Las que han estado durante más de una década lucrando de este país, cuando existen además muchísimas otras compañías, consorcios que bien pueden hacer esa tarea, pero entre otras cosas me llamó mucho la atención encontrar ciertas derivaciones contractuales hacia esta clase de consultoras. No estoy de ninguna manera menospreciando ni mucho menos su trabajo, pero me parece por demás extraño, curioso, que una sola consultora haya ganado tantos contratos que además tenía en su poder la función de hacer auditorías y consultorías que tienen que ver con las recomendaciones que se debían cumplir dentro del sector eléctrico del Ecuador. Asambleísta, el ministro encargado de Energía, el ministro Luque, también será llamado a la Asamblea Nacional. Todos los ministros que tengan información que le pueda servir al legislativo para poder emprender sus tareas de control político y de fiscalización tienen que comparecer. Eso es algo que está en la ley. Tampoco es el afán de la Asamblea estorbar y estar perturbando el trabajo que hacen hoy en día los ministros, eso de ninguna manera. La anterior Asamblea se comportaba como un ente extorsionador y esta Asamblea más bien se ha caracterizado de que en el poco tiempo pasen realmente los procesos que vale la pena seguirlos, así como el cumplimiento de una agenda legislativa que ustedes la conocen y que parte del eje de la seguridad y de la reactivación económica. Segundo eje dentro del cual está precisamente el sector energético, porque estamos hablando de reactivación económica. ¿Cuántos millones de dólares pierde a diario el país por los apagones? Así que no estamos hablando de una cosa menor. Lo que se pretende hacer entonces es una fiscalización de la crisis energética por la que está pasando el país. Correctamente, usted ha dicho lo correcto. Estamos fiscalizando un sector que merece el control estatal en todos sus niveles. Yo acababa de decir cuáles tienen las competencias y por eso separaba de la competencia del legislativo, que es absolutamente el control político, de la competencia que tiene la Contraloría para el control administrativo y civil y la competencia que tiene, por supuesto, la Fiscalía para la determinación de responsabilidades penales. ¿Qué se espera luego precisamente de la comparecencia del ministro encargado de Energía, el ministro Luque? ¿Cuál es la posición de la Asamblea Nacional en cuanto a lo que esperan también que desarrolle dentro de sus actividades para mejorar la crisis energética por la que estamos pasando? Bueno, el ministro Luque tiene escasas semanas y creo que ha hecho un muy buen trabajo. El mismo hecho de estar informando a la ciudadanía todos los días y a ustedes, a los medios de comunicación, da cuenta de que existe muy buena fe dentro del tratamiento del sector. Ahora bien, no descuidemos tampoco y no perdamos de vista que el ministro Luque este rato es ministro de Transporte y Obras Públicas y también ministro del sector energético, petrolero y minero. Y yo entenderé que las funciones son absolutamente temporales porque nadie puede manejar durante tanto tiempo los cuatro sectores estratégicos en donde está, insisto, el tema del transporte terrestre, aéreo y marítimo, además de los sectores energético y demás. Comprensible la situación, pero mucho más grave además es que el ministro Luque, estoy seguro de que este rato tiene algunas otras prioridades. Por ejemplo, lo ocurrido anteayer en Marianza, en la ciudad de Cuenca, en la parroquia de Sayausí, un deslave que pone 2 años después en la misma situación a las familias que sufrieron del crecimiento de las quebradas y el desbordamiento de las quebradas, que son parte, obviamente, el aluvión que ha dañado la vía terrestre y la conectividad entre Guayaquil y Cuenca y otras vías más. Ayer veía en las zonas orientales de la misma manera en Macas y otras ciudades en donde existe o se necesita urgentemente la presencia del ministro. Tengo entendido que esta semana viajará tanto a la ciudad de Cuenca como a las ciudades
orientales para atender otro sector. Fíjense ustedes que la tarea, entiendo, no es nada fácil, pero veo que hay un compromiso y ojalá que sigan en esa misma línea. Asambleísta, también los ecuatorianos se preguntan y se consultan en qué ayuda o en qué ha ayudado o ayudará la ley de competitividad energética que fue aprobada en la Asamblea Nacional precisamente para enfrentar esta crisis de electricidad acá en el país. Bueno, yo hago un llamado más bien a las entidades públicas, pero también al sector privado que se puede beneficiar de los beneficios de orden tributario que están dentro de esa ley que yo considero muy acertada. Estamos apuntando hacia una reconversión de la energía hidroeléctrica también hacia otro tipo de energías, no solo la térmica, sino además a la solar, a la eólica, y eso es algo que está dentro de la ley que acabamos de aprobar en la Asamblea Nacional. Recién estamos dentro de su segundo mes de aplicación. Yo sé, muchos de los expertos dicen para que una ley pueda verse y los efectos de una ley puedan verse dentro de la práctica, necesitamos que ésta se asiente y que los funcionarios públicos y las empresas privadas empiecen a beneficiarse de las bondades de una ley que estaba dentro del eje de las económicas urgentes propuestas por el colegislador, que es el presidente de la República. Pero ¿cuáles serían como que esos ejemplos prácticos que nos podrían ayudar para salir de esta crisis de electricidad con base en esta ley? Hay muchas empresas que ya lo han hecho. Por ejemplo, la industria de la cerámica ya está dando un giro hacia la reconversión, hacia energías limpias, como por ejemplo la energía solar. Pero además hay proyectos que conocemos y además he recibido dentro de mi despacho a personas que se han acercado a indicarnos o más bien a inteligenciarse sobre lo que dispone la ley en materia de que sus negocios pueden o no cambiar hacia ese tipo de energías. ¿Cuáles son los beneficios de índole tributario? Ustedes tienen ahí no solamente el crédito tributario, que es prácticamente todo lo que usted puede invertir en esa línea de la reconversión energética, y ante todo, pues, lo que esto le ayudaría y beneficiaría al país. Si la gran cantidad de la masa industrial de este país empieza a dar este giro, vamos a necesitar menos cantidad de kilovatios para poder atender al sector. Pero eso no significa que el Estado deba olvidarse de ciertas infraestructuras que existen en el país y que están olvidadas. Acá en Cuenca hay una cerca en el Descanso. Ahí están 17 kilovatios, solamente hay que dar un mantenimiento y ponerlo en marcha. Si se da el mantenimiento a la Termogas Machala, que está funcionando al 25%, ahí tenemos también una cantidad de kilovatios que evitarían que estemos en apagones. Así que yo creo que la inversión que deban hacer en este momento, tanto lo público como lo privado, tienen que aprovechar al máximo esta nueva ley que aprobó la Asamblea Nacional hace escasas semanas. Asambleísta, también hay otro tema que está preocupando o que es parte de la noticia del Ecuador en estos momentos, y es aquella en la que tiene que ver que el gobierno ha pedido una investigación a la empresa proveedora de alimento a las cárceles. De hecho, pues ha solicitado a la Fiscalía que proceda con la investigación exhaustiva de este caso. ¿Cuál es la posición de la Asamblea Nacional? Bueno, la fiscalización. No se olviden de que hay un convenio suscrito entre las entidades de control, los organismos de control estatales, que es el convenio de lucha contra la corrupción. Y dentro de ese convenio hay un informe que parte del SNAI y otras instituciones que hoy en día han sido puestas a conocimiento de la Fiscalía. La Fiscalía lo que hace es actuar ahí de oficio, claro. Como la información es reservada, es un tanto complicado para nosotros hablar sobre los temas de fondo, pero lo que sí le puedo decir, y que está a la vista además por estar en portales públicos, es que por más de una década una compañía ha tenido la suerte de ser quien brinde la alimentación en más de los 50 centros carcelarios que hay en el país, como también el desayuno escolar. Y no es cosa extraña, cosa menor el hecho de que la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, cuanto a la Contraloría, hoy tienen una tarea enorme, porque son órganos de control, organismos de control propiamente dichos. Y la Superintendencia de Control de Mercado tiene este rato una tarea fundamental, que es demostrar cómo se conformó un monopolio para el servicio de alimentación en las cárceles del país, cuanto en el desayuno infantil. Qué suerte, digo yo, ¿no?, que lanzando usted procesos licitatorios en donde están invitadas más de 7,000 personas que pueden haber proveedores en el país, usted tenga una sola empresa que se haya beneficiado de eso. Si usted revisa un reportaje de Diario Expreso del año 2022, ahí se hablaba de más de 400, casi $500,000 durante muchos años en donde se ha beneficiado una empresa precisamente del contrato de alimentación.
aquí hay una tarea pendiente, que no necesariamente, insisto, más allá del trabajo que uno puede hacer como legislador, pero la tarea de auditoría y de exámenes especiales tiene la Contraloría, y por otro lado, la determinación de ese monopolio en el tema de cárceles y el oligopolio en el tema del desayuno escolar, tiene que hacer la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, a quien sin duda le enviaré también desde mi curul un pedido de información para saber cuáles han sido las acciones que está tomando la Superintendencia en este sentido. Precisamente, ¿cuál será la tarea de fiscalización desde la Asamblea Nacional ante esta problemática? Hacer el seguimiento del cumplimiento de estas instituciones. Acuérdese usted que la Asamblea Nacional puede hacer el control político y la fiscalización a todas las funciones del Estado. Así que de eso no está exenta las instituciones que le acabo de mencionar. El pedido de información que hoy estoy enviando al SNAI, por ejemplo, tiene que ver con qué está sucediendo con la falta de alimentación en las cárceles, es otro problema. Y ustedes me dirán, ahí hay una deuda de 30 millones de dólares. ¿Qué tan legítima es esa deuda? Si es que hablamos de procesos que provienen, quién sabe, de algún tipo de ilícito. No me quiero adelantar a la investigación que tengan esas instituciones, pero hoy le estoy solicitando que me indique cómo es que va a superar el tema de la alimentación, porque estamos hablando finalmente de un tema, de un derecho que está ahí, ¿no? Muchísimas gracias, asambleísta, por su tiempo y por esta entrevista. Estaremos pendientes de los avances de todos estos temas que hemos tratado aquí en este espacio. Que tenga un excelente día. Que tengan una linda mañana, igual ustedes. Un saludo cordial a todos los amigos y amigas que nos están escuchando a través de Gamavisión. Muchísimas gracias. Agradecemos a Adrián Castro, asambleísta, y nosotros nos vamos así a